Amados hermanos, la paz y la gracia del Señor esté con cada uno. Me siento muy contenta de nuevamente estar grabando pues un corto video a una palabra que el Señor puso en mi corazón. Es una palabra que a lo mejor pues cualquiera dirá, ay, qué sencilla, ¿no? Pero es una palabra que tiene un gran mensaje, que si lo tomamos y lo ponemos en práctica, va a cambiar nuestra vida totalmente, nuestra vida espiritual, nuestra vida pues secular. Así que, y eso está en el Salmo 1. Ya todos conocen el Salmo 1, pero yo solamente quiero leer esta parte. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y este versículo que sigue es el más importante, pues para mí es como el versículo clave. Dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. O sea, en la ley del Señor se deleita, está su gozo. Es ese tiempo que pasas en su palabra, leyendo la Biblia, hermano, hermana, amigo que me escuchas. Si tú vas a leer la palabra de Dios, pero no la vas a leer con pesar, ay, la voy a leer por compromiso, porque no la he leído, y aquello, no. Tú lees la palabra, quizá al principio sí, quizá la empieces a leer así, pero si tú te haces de algo diario, ¿no? Si tú permaneces en la palabra, si día a día tú sientes el deseo y entonces vas a la palabra y te deleitas en ella, o sea, te complaces en leerla, empiezas a amar la palabra y empiezas a deleitarte en ella, o sea, te gusta estar ahí, te gusta estar en ese momento porque sabes que hay una conexión entre Dios y tú. Entonces, eso es deleitarse en la palabra, es disfrutarla, es anhelarla, es tener hambre de la palabra. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, porque sí, yo me recuerdo que empecé a leer la palabra, pues por empezar a leerla, ¿no? Porque sí sabía que ya era mucho tiempo y yo nunca la había leído completa, hermanos. Y me acuerdo que empecé a leerla, pero luego el Señor me ubicó, digámoslo, en un grupo de hermanas con quienes leíamos la palabra todos los días. Pues en mi caso era a las 4 de la mañana. Y yo empecé a disfrutar tanto estos momentos que ya no eran suficientes para mí. Yo tenía que quedarme en las noches o me quedaba después de las reuniones, pero yo siempre estaba buscando leer la palabra. ¿Por qué? Porque me llenaba, porque era ya una necesidad en mí, ya era así como cuando te da hambre y necesitas comer tus alimentos físicos, así llega a ser la palabra en tu vida. Es una necesidad que debes buscar y que debes pues de llenar. Y bueno, entonces la palabra dice que en ella está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea que no te quedas solamente con el momento que estás ahí, sino que durante todo el día tú estás meditando en esa palabra que leíste, pues quizá temprano, a la hora que la hayas leído, pero estás meditando en ella, estás preguntándole, Señor, ¿qué significa esto? Señor, no entendí. ¿Será que me puedes dar más luz? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo entender, Padre? Abre mi entendimiento. Y entonces estás ahí en esa plática con el Señor y estás meditando en su palabra. Eso es como estar permanentemente en su comunión, en su presencia, porque hay una comunión ahí. Estás preguntando, le estás hablando en tu corazón, no necesariamente con tu boca, sino en tu corazón estás hablando con el Señor. Entonces creo que toda persona que se dice llamar hijo de Dios, toda persona que dice ser un discípulo del Señor, tiene que empezar a leer la palabra. Tiene que empezar a leer la palabra porque ahí es donde vas a conocer al Señor. Y el Señor te va a conocer a ti a través de esa comunión, porque el Señor no solamente te llama a leer la palabra, sino también, bueno, no dice a leer, dice escudriñar la palabra. Pero también eso empieza a llamarte a lo secreto, a tener una comunión con el Señor.
y vas creciendo. Ese es el caminar, ese es el crecimiento espiritual que Dios quiere darle a cada uno. El problema es que muchos, si no es que la mayoría de cristianos, no quieren caminar con el Señor, no quieren leer su palabra, no aman su palabra. Y Él es la palabra. Entonces, cuando yo desecho la palabra, cuando yo no quiero leer la palabra, es como yo no quiero estar contigo. Y hago a un lado al Señor y prefiero estar oyendo al hombre, a la mujer que tiene un mensaje de parte de Dios y no estar escuchando directamente del Señor. Entonces sucede que solamente lo conocen de oídas. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra y tú empiezas a meditar en ella y empiezas a vivirla, a obedecer la palabra, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a ti y eso te ayuda a que obedezcas la palabra, que estés en santidad, a que hagas cosas buenas, obras que Él preparó de antemano, dice, para que las hagamos. Entonces ahí, esa comunión, eso es el desarrollo de nuestro espíritu. Vamos creciendo, nos vamos llenando de Él. Así que dice la palabra que el que hace estas cosas, el que medita en su ley, el que su delicia es su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que si tú quieres que todo prospere en tu vida, que todo lo que haces prospere, que todo lo que toques se multiplique, pues ahí está la clave. Empieza a leer la palabra del Señor, empieza a meditar en ella, escudriñala y pregúntale al Señor. Ve y pregúntale en oración si algo no lo entendiste. ¿Qué significa esto? Y yo sé que Él te va a contestar. Porque a mí me contesta cuando yo le pregunto. Cuando algo no lo tengo claro. Quizá a veces no me lo diga en el momento, pero por lo general me contesta muy pronto. Pero de repente te va a pasar unos días y de repente te va a venir la palabra y te vas a acordar de lo que le preguntaste. Así que los animo en el amor del Señor a que busquen al Señor. Señor les bendiga.